Para todos un saludo, para las radios y las televisoras que nos escuchan una vez más. Deseamos tener todavía un poco de espacio para seguir trabajando en el Evangelio del Reino. Las cosas están empezando a caminar en el aspecto de la revelación de Apocalipsis. Estamos empezando la cuestión apocalíptica. Hay algo importante con relación a revelación. Apocalipsis quiere decir revelación, y estamos en el tiempo de lo profetizado, está siendo revelado delante de nuestros ojos. Y a la luz de la palabra hay algunos textos, nada más traje uno, que maneja el profeta Isaías y dice: aunque tarde, espéralo, porque llegará. Y casi 2800 años, casi, el profeta dijo esto, y está llegando. Este tiempo para nosotros como generación, estamos empezando a ver lo que profetizaban los profetas del Antiguo Testamento y los profetas de estos dos testigos que los llama la Biblia, que son profetas y que los que los siguen son testigos. Vamos a ver en Jeremías 28:8 lo que profetizaban y que se está cumpliendo delante de nuestros ojos, algo que vamos a empezar a ver más en forma todo esto. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, le dice a Ananías, en tiempos pasados profetizaron sobre muchas tierras y grandes reinos de guerra, de aflicción y de pestilencia. Ananías era un profeta que profetizaba paz, y lo podemos ver en el pasaje. Y al final, en el último versículo, que es el 17, le dice a Jeremías el Señor: ve y dile que morirá por haber engañado al pueblo. Y en el mismo año murió Ananías, el mes séptimo, el profeta que profetizaba paz. Nadie profetizaba paz de los profetas verdaderos de Dios, nadie. Porque cuando iba un vocero de Dios, que era un profeta, iba porque estaban mal el pueblo de Dios. Por eso iban a decirles: vuélvanse por su camino, vuélvanse al camino de Dios, porque si no vendrá estas pestes, hambres, muerte, pestilencia, hablando de lo que está aquí escrito en el 6:8 que leímos de ahí de Apocalipsis. Dice: pestilencia. Miré y aquí un caballo amarillo, el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Posiblemente estemos en una situación mucho más difícil en la cuestión del abasto, de las necesidades de comida y de todo lo demás. Y hay mucho detalle que podríamos hablar de esto, pero lo más importante, el caballo negro está a punto de colapsar. Ya ha venido caminando de manera un poco lenta, pero viene el golpe del caballo negro y vamos a entrar en el tobogán de lo que dice hambre. Ahí dice: con hambre. Muchos no van a matar el hambre, porque el hambre es canija, y más el que la soporta. Dice: no tienen información de ayuno. Dice la palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y eso muy pocos somos los que entendemos, creemos y hemos vivido eso, que no solo de pan vive el hombre. Ahora que venga la espada, el hambre, la mortandad que ya está, va a multiplicarse en un exponencial, y ahí vamos a saber lo que es amar a Dios en tierra
desierta, pero el desierto está delante de nuestros ojos. El 12:14 de Apocalipsis dice que la mujer fue llevada a su lugar, al desierto. Viene el desierto espiritual, en el cual la pelea espiritual es nuestras almas, de nuestras almas. Dice un hermano, dice, realmente esto es una pelea de almas, de almas. Y el punto importante, nosotros tenemos un virus en nuestra sangre que se llama ADN malo. Ya hemos hablado muchísimo de eso. Y ese virus viene a llevarse a muchos, a engañar a muchos. Retén lo que tienes, que nadie robe tu corona. Eso es lo que nos dice el Señor a través de revelación. Esto está escrito desde hace casi 3,000 años, muchas cosas de estas. Y estamos delante de la revelación. Apocalipsis quiere decir revelación. Estamos delante de la profecía revelada. Y dice el 14:3 de 1 Corintios que la profecía nos exhorta, nos consuela y nos edifica. Ayer estaba yo contento. Parece que uno estuviera loco. ¿Por qué está uno contento? Porque primero tiene uno la certeza, la expresión del apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Esa es la certeza. Y ese es que esté uno contento. Por un lado se angustia uno de las gentes que uno ama, tanto hermanos en Cristo como parientes, porque van a sufrir. Pero en lo personal hay una bendición que he tomado y yo quiero que los que nos escuchen la tomen también, porque vamos a atravesar el tiempo de prueba que habla la palabra. La prueba de nuestra fe, que es más preciosa que el oro, dice el apóstol Pedro, sea probada con fuego, para que sea hallada en honra, en gloria y alabanza cuando el Señor se manifieste. Es una prueba de fidelidad, de saber que somos obedientes, no solo en lo sencillo, cuando estamos bien, cuando el Señor nos bendice, sino cuando viene el tiempo de apretón, en donde vamos a tener que atravesar lo que sea. Lo que sea. ¿Por qué? Porque está en juego nuestro lugar, nuestra gloria, nuestra corona, a dónde vamos a estar después de esta vida. Hay muchos hermanos en Cristo que no alcanzan a palpar la vida espiritual y tienen miedo de morir, porque tienen un evangelio suave que habla la palabra. Y en base a eso tienen miedo y temor a la muerte. Los ángeles caídos, hermanos, los que nos escuchan, esto yo lo sé, vienen por el alma, hablando de los salvos, los que creen en Jesucristo, vienen por el alma, el último momento de lucha de la fe de los que son carnales, los nacidos en la carne. Porque si niegan al Señor, esa alma se pierde y se va a un castigo eterno. Hay una parte que dice la palabra que Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra, las ciudades que pecaron, y que no perdonó, hablando de no solo a los ángeles caídos, ya no tienen perdón, los va a encarcelar y van a ser castigados en una cárcel de una eternidad y después van a desaparecer. Y no perdonó a su hijo también, dice la palabra, por el castigo, él llevó nuestras rebeliones y dice que por varias cosas el castigo fue molido por nuestros pecados y por su llaga fuimos curados. Metieron una lanza en el costado.
Por esa razón somos sanados, porque fue molido, dice. El caso es de que Él sufrió nuestros dolores, nuestros pecados, pero tenemos nosotros que seguir ese camino para que podamos entender que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, dice Hebreos 5:8. El punto importante de lo que está sucediendo, hermanos, es el tobogán de las cosas reveladas. Ya están reveladas desde hace muchos años y estamos delante de nuestros ojos, se están cumpliendo. Y aún así el hombre muchas veces no alcanza a creer en Dios y en la palabra que Él dice, porque es importante entender que lo que está escrito cumplimiento tiene y estamos delante del cumplimiento. A lo mejor pronto, no sé cuánto tiempo, no nos podamos reunir. Vamos a tener a lo mejor cárcel. Es importante que nosotros disfrutemos de los últimos tiempos de reunión, hermanos. Vamos a seguir el tema dentro de los pactos por los cuales el Señor tiene en esa revelación un pacto en donde vamos a ser llevados al desierto, dice a nuestro lugar, porque dice el 14, si quieren puede poner 12:14 de Apocalipsis. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grandes águilas, son los 2 testigos, los 2 profetas, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Todo esto de los tiempos, Dios los maneja a su libre albedrío. Esos tiempos, dice, si no, en otras palabras, si no se alargaran los tiempos buenos y acortaran los tiempos malos, ninguna carne sería salva. Por eso nos dice Zacarías acerca de esos tiempos. Vamos a Zacarías 11:9. Y dije, no os apacentaré la que muriere y muera, y la que se perdiere se pierda, y la que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Hay lo importante en esto, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero en el corte generacional del pueblo gentil, el mismo profeta Isaías habla de un corte de suavidad y después otro de ataduras, que viene siendo el corte milenial después de su reino y un promedio de 500 años más con Satanás suelto. Pero ese es otra parte del plan de Dios para afinar, para desmachar, para desarrugar, para purificar a su cuerpo de élite, para que le sirva en el universo, en los cielos. Y aquí maneja a los salvos. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Dice que la que se perdiere se pierda. ¿Por qué? Porque la apostasía viene para los que son nacidos en la carne, los que no son espirituales, los que no tienen nada de lo que viene de arriba. Lo que viene de arriba es la fe del Espíritu Santo, la fe del Señor en frutos y la potencia de fe del Padre. Vienen de lo alto. Es fe de Dios y no es fe en Dios. El natural tiene fe en Dios. La fe de nosotros que produce el corazón a través de nuestra inteligencia, lo que vemos, habla de un Dios que creó todas las cosas. No nos podemos encontrar un Rolex en la orilla del mar, de oro nuevecito, bien bonito. Se hizo solo. Eso está fuera de la mente. Alguien lo hizo, o algunos lo hicieron. El universo, con sus leyes, tiene un legislador que lo hizo. Dice que las cosas que no se ven hablan de las que se ven, y que nosotros debemos ir en pos de las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras. Y el hombre natural ve lo natural, no tiene vista espiritual.
no tiene sensibilidad espiritual, no tiene conocimiento espiritual. Y por esa razón va a ser más fácil ser engañado. Tiene miedo de la muerte, el nacido en la carne, porque vienen los espíritus caídos a la lucha de sus últimos instantes de vida. Y si reniegan de la fe, esa alma se va a un castigo eterno, una eternidad, para ser más exacto, ¿no? Porque también van a desaparecer. Los incrédulos, los ángeles caídos, van a tener un castigo de una eternidad y después van a desaparecer. Y lo dice la Biblia en el 28, 19, habla del ángel querubín, habla del diablo, de Satanás. Todo lo que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en espanto serás, para siempre dejarás de ser. Viene hablando del ángel querubín que estuvo en el Edén de Dios, etcétera, etcétera. Y que tenía una contractación muy grande, y por su trabajo, por su belleza, por su riqueza, por su poder, tenía una tercera parte de ángeles creados. Por todo eso, la soberbia lo enredó en su sabiduría y la corrompió, y quiso ser igual al Altísimo, y va a desaparecer para siempre, dejará de ser después de una eternidad. Esa es parte de rumiar una eternidad, lo que hizo, lo que se reveló. ¿Por qué se reveló? Por soberbio. Entonces, el hombre, hablando de el que muera, la oveja que muera. Romanos 8:36 dice que somos estimados como ovejas de matadero. Dice que está escrito, por causa de ti, por causa del Señor, somos estimados todo el tiempo y somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero, todos. Pero el salvo no entiende que es estimado en estos tiempos en que por corte de planes le toca a él dar la vida por el Señor. Él no tenía por qué dar la vida por el Señor, pero la va a tener que dar. La salvación se les va a encarecer y muchos no van a entender. No, que Dios es un Diosito de amor, dice. Bueno, tiene planes. Hizo al hombre, hizo esos planes para el hombre y pactos para el hombre. Entonces, hay otro que es estimado como su muerte como santo. El Salmo 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Aquí habla de una estimación de santos en los ojos de Jehová. Y hay una gran estima para el que adquiere el supremo llamamiento, la perfección. Isaías 43:4 dice: porque a mis ojos fuiste de grande estima, grande estima. Fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Para entrar a ese amor de grande estima, tiene uno el requisito de Apocalipsis 3:19. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Viene el castigo, ya estamos cerca, hermanos, de entrar en, como dice la palabra, hablando de la angustia de Jacob, para nosotros también, porque somos línea de Jacob. Y el amor viene a través del castigo. Dice: yo reprendo y castigo, dos cosas, reprensión y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Viene para nosotros el azote. Vamos a ser llevados a muchos. Es más, antes de que lleguemos a los reyes como testimonio, ahorita tenemos la oportunidad de dar testimonio a muchos. Es el tiempo. La gente está despierta y temerosa de lo que está viendo. Y tenemos la palabra de Dios para decirle: mira, aquí está lo que está pasando. En el tiempo antiguo lo profetizaron. Hablando de revelación, de Apocalipsis, ese libro de Apocalipsis es
de cumplimiento revelado. Se llama revelación, pero está siendo revelado en estos días. Es importante entonces que nosotros podamos llevar la luz y salvar muchas almas que se pueden perder por causa de eso. La apostasía viene, nadie nos engaña, dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:3, que nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Negar al Señor quiere decir apostatar. El que tiene su fe en su carne no tiene nada espiritual. Normalmente es el que está más frágil, así lo dice el apóstol Pablo. Y se manifieste el anticristo. Y habló el anticristo, hablando que ya empezó el asunto. Ya lo sabe, él tiene información por ángel caído. Nosotros tenemos información por el Señor, el lado que nos da la bendición de ofrecernos cosas y una vida hermosa. Allá el otro les cobra muy caro el asunto. Su alma va también a ser castigada y va a desaparecer después de un tiempo de castigo. Cuando venga la guerra que está ahorita empezando a ser bombardeado tanto Israel como Israel bombardeando, y es, como dice Putin, el presidente de Rusia, es alborotar el gallinero. Ya ha salido 2 ocasiones un líder árabe que van a conquistar el mundo y van a través de la Sharia, la ley Sharia de los islámicos, van a gobernar el mundo, y así va a ser. Así va a ser. El que conquista en cuestión militar impone su ley, y los árabes van a imponer su ley. La Biblia dice de manera escondida esto, y nosotros vamos a estar en medio de un camino, dice que pongo camino de vida o camino de muerte, dice en Jeremías, en aquel tiempo, y nos los pone a nosotros. El camino de vida es dar la vida por el Señor, y el camino de muerte es negarlo, dice el 2:11 de 2 de Timoteo. Vamos a leerlo. Palabra fiel, dice, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si negaremos, Él también nos negará. La esperanza del cristiano, la mayoría de cristianos que tienen esperanza de irse con el Señor ya está cerca por los tiempos que ven de Apocalipsis. Pero la Biblia dice en el mismo Apocalipsis que después del tiempo de la ira de Dios va a venir Él y va a resucitar a los santos y a los perfectos, porque todos tenemos que morir una vez de esa carne y después el juicio. Y hay algunos que van a morir 2 veces. La segunda muerte, dice el 20:14 de Apocalipsis, que es el lago de fuego, le llama segunda muerte. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Hay una segunda muerte no solo para los ángeles caídos, para los que se van al lago de fuego, los hombres que por incrédulos o por negar al Señor se van al lago de fuego. Una segunda muerte, desaparecen. El mismo creyente salvo tiene una segunda muerte, porque no es eterno. El siervo no queda en casa para siempre. Entonces, hermanos, estamos delante de las cosas que vienen como tobogán. El hombre no conoce su tiempo, dice Eclesiastés 9:12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se prenden en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos.
Entonces, la Biblia maneja que una cuarta parte de la humanidad en estos tiempos, del cuarto sello. Estamos hablando del cuarto sello. Después viene el quinto sello en el nuevo orden mundial, por no dejarnos marcar. Porque la marca es, dice Apocalipsis 14, 9, 10 y 11, por favor pónganlo. Es importante decirle a nuestros hermanos esto. El tercer ángel los siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia, a su imagen, no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. No tienen reposo los que adoran a la bestia. Dice que la palabra acerca de la marca, número o señal, ahí va a ser el código de barras y el chip, el número que habla el Apocalipsis 13:14. Engaña a los moradores de la tierra por las señales que ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, hablando de el falso profeta, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia, adoren al falso profeta. Es un ángel, es un general, es la séptima cabeza del imperio de los ángeles caídos, y que dice que el infierno y la muerte le seguían al caballo amarillo. El infierno son ángeles caídos, y la muerte, el príncipe de ángeles caídos también. Y maneja la adoración a la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Vamos a seguir el 14, el 15. Y le fue dado que dice espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable y haga que cualesquiera que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Lo que viene. Dice que en el 13, 7 y 8 de ahí mismo de Apocalipsis, hablando de este personaje, le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Hermanos, estamos bajo ejércitos celestiales, unos malos y otros de Dios, que son buenos. Dice el 8, y todos los que moran en la tierra le adoraron, todos los que se van a ir al lago de fuego. Quieren quedarse, hermanos, a adorar al falso profeta, a la imagen del falso profeta. Los 3 amigos de Daniel, cuando hicieron un decreto para adorar al rey Nabucodonosor, ellos dijeron: no, nos va a salvar, y si no, tampoco te adoraremos, oh rey Nabucodonosor. Y los metió al horno de fuego y no fueron tocados por el fuego. Ya conocemos esa historia, y nosotros vamos a ser metidos al horno de fuego también de manera figurativa. Es la prueba de fuego que viene, el bautismo de fuego que vamos a tener los que tengamos toda la divinidad de Dios, los 7 espíritus de Dios. Lo importante es que dice todos los que moran. Yo predico consumación, hermanos, de cristianos para aquellos que me escuchan. No hay donde escondernos del príncipe de este mundo. No somos de este mundo, dice el Señor. Entonces el príncipe de este mundo nos va a perseguir. Y dice Daniel 12, 7, hermanos. Habla del acabamiento del pueblo santo. Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad, y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La ira de Dios. No somos puestos para ira.
siempre y cuando entendamos el plan de Dios. Hay un plan de sacrificio. Juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, dice el Salmo 55. Es algo que no conoce el salvo. ¿Cómo voy a tener que poner mi vida? Y si tengo niños chiquitos, los voy a tener que poner en el altar, porque a ellos les pertenece el derecho de vivir 1000 años con el Señor, aquí terrenalmente, y tener familia, tener hijos, nietos, bisnietos, y vivir una vida bastante hermosa comparado con la que hay ahorita. Es importante que nosotros sepamos que el Señor nos tiene una bendición de volver a vivir aquí en la tierra. Esto no lo conoce el cristiano natural, no lo entiende, porque es una revelación de misterio que está dado a apóstoles y profetas. El primera de Corintios 15, 51. Os digo un misterio, no todos. Dice, todos ciertamente no dormiremos más, todos seremos transformados. No todos dormiremos. Los que duermen en Cristo, los muertos en Cristo, los salvos, van a dormir, porque sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que entrar al pacto de sacrificio con otros requisitos de dignidad del Señor, ser dignos del Señor. Y como dice la palabra, el que no toma mi cruz y me sigue no es digno de mí. Y la cruz es padecimiento. Y en el 6:12 de Gálatas dice el apóstol Pablo, por no padecer persecución por la cruz de Cristo, dice. Todos los que quieren agradar en la carne, todos los nacidos en la carne, los que no entienden lo espiritual, los que no tienen el pacto de santidad y el pacto de perfección, estos constriñen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Viene la persecución a esas naciones en las cuales todavía no hay persecución en forma. Viene a México, viene a todos los países, a Estados Unidos, a todos los que faltan. Del otro lado hay mucha persecución. Empezó con los católicos. Y el cerco también está con los católicos. Del otro lado los coptos egipcios están siendo masacrados. También los católicos ortodoxos y los romanos del otro lado están siendo perseguidos. Algunos apostatan y otros no. Pero lo importante, hermanos, los que nos escuchan, es saber que lo que padece uno, aprende una obediencia. Dice Hebreos 5:8, el Señor, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La cruz es padecimiento y es obediencia. Eso lo sabían la primera iglesia. Iban cantando a los leones, mujeres embarazadas o mujeres con niños, ancianos, hombres y mujeres, iban cantando a los leones. Imagínense ser destrozado por esos animales y sin embargo iban cantando. El Señor dice en Mateo 16:21, me conviene padecer mucho, dice. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, etcétera, ser muerto, resucitar al tercer día, perdón. Pedro dice, Señor, ten compasión de ti, quítate de mí, Satanás, porque no entiendes las cosas que son de Dios, sino la de los hombres. Pedro no tenía nada espiritual en ese momento. Es importante entenderlo, hasta que el Señor los bautizó en el Espíritu de Dios, Espíritu completo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fueron llenos de potencia de lo alto. Sus sombras sanaban enfermos de Pedro. Entonces es importante entender, hermanos, que esa persecución viene para los 3 pactos, pero el pacto eterno y el pacto inmortal está en la santidad y en la perfección. El supremo llamamiento es la perfección. El apóstol Pablo dice, no es que lo haya alcanzado todo, ni que sea perfecto,
pero prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Y dice en el 3:15 de Filipenses, sigue diciendo, nosotros, así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Él no era perfecto, pero prosigo a la perfección. Dice que los que hemos tomado la decisión de ser perfectos, dándole todo al Señor, dice que el día de Jesucristo Él nos perfeccionará, dice el 1:6 de Filipenses. El que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a ser desmanchados, desarrugados, limpiados, emblanquecidos. En el lavacro del agua, que es el milenio, el Señor dándonos una sangre pura y dándonos una guía de 1000 años, una universidad de 1000 años, para estar perfectos en los cielos, para servirle en el universo, porque para eso fuimos hechos, y el pacto de perfección es el más duro, pero es al alcance de todos. Ahora, hermanos que nos están escuchando, tienen la oportunidad de ser invitados a última hora, como dice la parábola, que fue a buscar labradores en la primera hora de la mañana, a mediodía, y una hora antes de la jornada, y se le pagó lo mismo. ¿Por qué? Porque la corona de gloria, de vida, de justicia, es para aquel que entra en el pacto de salvación, de santificación o de perfección. Es el mismo pago. Así está escrito en la palabra, y es para aquel que quiera. Es decir, quien quiera puede obtener el supremo llamamiento, pero se requiere de ser valiente, ser honesto con uno mismo y con el Señor. Hay muchos que pactan con el Señor, pero no son honestos. Por alguna razón tienen desviación del asunto que ellos quieren. Quieren todo, pero no quieren darlo todo. Como el hermano dijo, la causa y efecto, hablando de cuando tenemos una causa, la perfección, el efecto se nota. Se nota en nosotros si lo hacemos bien, o simplemente estamos engañándonos a nosotros mismos. La importancia hermanos, tenemos poco tiempo. Yo se los he dicho un poco atrás, tenemos poco tiempo. El hombre no conoce su tiempo, y cuando cae el día malo, de repente en nosotros. El día malo ya empezó la primera hora del día, hermano. De repente cae en nosotros, ya cayó. Vamos a verlo en un tobogán de velocidad. ¿Nos consagramos o seguimos de lejitos, como Pedro siguió de lejos al Señor y lo negó? Muchos van a apostatar por salvar su vida y entrar en la ira de Dios y después en la ira eterna de Dios. Nos conviene, si vamos a morir por el Señor, morir por lo mejor que nos ofrece el supremo llamamiento, que es la perfección. La estatura del varón perfecto es para varones y para mujeres. Todos somos iguales delante de Dios. Caminos diferentes, pero todos podemos llegar al mismo premio. Dios les bendiga a todos.